Oak Island es un lugar donde la esperanza lleva más de 2 siglos excavada en la tierra. Durante más de 220 años las excavaciones han continuado casi sin interrupción, acaparando más de $200 millones en financiación, esfuerzo y ambición. Expertos de renombre de todo el mundo han llegado con confianza y credenciales. Se han utilizado sistemas de perforación avanzados, equipos de sonar, cámaras subterráneas y tecnología de escaneado de última generación. Sin embargo, todas las generaciones se han enfrentado al mismo patrón cruel. Justo cuando la verdad parecía estar lo suficientemente cerca como para tocarla, se escabullía. Los túneles se inundaban sin previo aviso. Los pozos se derrumbaban de la noche a la mañana. Los artefactos desaparecían en circunstancias que nadie podía explicar del todo. Una y otra vez, la isla se resistía a ser comprendida. Con el paso del tiempo, los escépticos descartaron la isla del Roble como si no fuera más que una elaborada leyenda. Una historia mantenida viva por la obsesión más que por las pruebas. Pero lo que se ha descubierto ahora es fundamentalmente diferente de todo lo anterior. Esta vez, no se trata de una sola moneda, un fragmento de madera o una vaga anomalía abierta a la interpretación. Los últimos escáneres de penetración en el suelo y análisis de densidad de metales han revelado algo innegable, una enorme anomalía subterránea de entre 8 y 12 metros de grosor. Las lecturas de densidad están muy por encima de lo que podrían producir el suelo ordinario o las formaciones rocosas naturales. Según destacados ingenieros y geólogos, solo hay 3 explicaciones posibles para una lectura tan extrema. Podría tratarse de un enorme tesoro amontonado en un solo lugar. Podría ser una estructura de ingeniería a gran escala construida con precisión deliberada. O podría ser algo oculto intencionadamente a la historia, sellado con extraordinario cuidado. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más alarmante es su ubicación. Se encuentra precisamente en la zona en la que hace décadas se sospechaba que había sistemas de túneles de inundación, sistemas que se creía que estaban diseñados como trampas. Las mediciones muestran que la presión del agua en esta zona es casi 3 veces superior a los niveles subterráneos normales. Un error de cálculo, una perforación mal programada, y todo el lugar podría inundarse en cuestión de segundos. Por eso la reacción del equipo de excavación no fue de celebración sino de silencio. El miedo sustituyó a la excitación. Un ingeniero superior de estructuras confirmó que la forma detectada bajo la superficie es completamente antinatural. Los bordes rectos, los límites definidos y las dimensiones coherentes apuntan a un diseño humano, no a una coincidencia geológica. Las estimaciones preliminares sugieren que la estructura mide aproximadamente 30 pies de largo y 15 de ancho. Si se trata realmente de una cámara acorazada sellada, su valor potencial podría superar los $150 millones. Sin embargo, la estimación financiera es casi irrelevante en comparación con el riesgo. Ahora se calcula cada movimiento porque un solo error podría borrar en instantes siglos de esfuerzo. Lo que está ocurriendo en Oak Island ha dejado de ser una romántica búsqueda de tesoros para convertirse en uno de los intentos más peligrosos jamás realizados para descubrir una verdad enterrada. Durante generaciones, la gente lo ha intentado y ha fracasado. 220 años de esfuerzo enormes, sumas de dinero y trágicamente vidas humanas. La historia de Oak Island comenzó cuando los primeros excavadores sintieron algo antinatural bajo el suelo. No podían saber que este lugar se convertiría en uno de los misterios arqueológicos más antiguos e inquietantes del mundo. A lo largo de las décadas se crearon y desaparecieron empresas. Llegaron inversores adinerados con promesas audaces. Historiadores, ingenieros y aventureros creyeron que serían ellos los que triunfarían. Algunos esperaban encontrar oro. Otros buscaban la historia perdida. Muchos simplemente querían reconocimiento. A pesar de todo, la verdad seguía estando fragmentada e incompleta. Aún más inquietante es el coste que se ha pagado más allá del dinero.
Los registros históricos confirman que al menos 6 personas han perdido la vida persiguiendo el secreto de Oak Island. Algunas murieron en derrumbamientos repentinos de túneles. Otras sucumbieron a los gases tóxicos liberados desde las profundidades subterráneas. Varias quedaron atrapadas en inundaciones catastróficas que no les dejaron tiempo para escapar. A cada tragedia les seguían declaraciones de que la excavación se detendría por fin. Sin embargo, el tiempo pasaba, los recuerdos se desvanecían y la obsesión volvía con más fuerza que antes. Este ciclo incesante es la razón por la que a menudo se describe a Oak Island no solo como misteriosa, sino como maldita. Parece como si la propia isla eligiera a quién se le permite acercarse a su secreto y a quién debe rechazarse. Una y otra vez, justo cuando la verdad parece estar al alcance de la mano, algo sale mal. Un colapso, una avería, un colapso financiero, una interrupción repentina. Todos los descubrimientos quedan inconclusos. A lo largo de los años, las pruebas se han ido acumulando en fragmentos. Se descubrieron monedas antiguas en lugares dispersos. Se hallaron plataformas de madera enterradas a mucha más profundidad de lo que permitiría cualquier formación natural. Aparecieron piedras cuidadosamente colocadas en patrones que sugerían una construcción deliberada y no casual. Todo apuntaba a un inmenso esfuerzo humano llevado a cabo hace mucho tiempo. Pero la característica más asombrosa y aterradora siempre ha sido el sistema de túneles de inundación. Cuando la excavación alcanzaba ciertas profundidades, el agua entraba violentamente. Los equipos fallaban. Los pozos se convertían en trampas mortales. Los expertos llevan mucho tiempo argumentando que estos túneles no eran naturales, sino diseñados específicamente para proteger lo que hubiera debajo. A medida que la tecnología moderna se incorporaba a la búsqueda, el misterio se profundizaba en lugar de desvanecerse. El radar de barrido terrestre reveló anomalías invisibles a simple vista. Las pruebas de densidad de metales sacaron a la luz zonas mucho más pesadas que el suelo circundante. La cartografía tridimensional produjo imágenes de líneas rectas, ángulos rectos y formas simétricas enterradas bajo la isla. La naturaleza no crea tanta precisión. El último paso consistió en bajar una cámara a través de un estrecho orificio. Al descender en la oscuridad, la pantalla reveló de repente algo sólido e imponente. No tierra suelta ni escombros, sino una enorme estructura intacta. Cuando se recopilaron los datos en un informe final, la conclusión dejó atónitos a todos los implicados. Bajo Oak Island se ocultaba una capa subterránea de entre 8 y 12 metros de espesor, compuesta por un material mucho más denso que las formaciones geológicas normales. Los científicos afirmaron claramente que aquello no podía ser accidental. Se trataba de una enorme concentración de material valioso o de una estructura construida como parte de un plan intencionado y sofisticado siglos atrás. Cuando se leyó el informe en voz alta, el lugar enmudeció. Nadie habló. El miedo era visible en todos los rostros. Después de 220 años, la isla Oak no ha cedido su secreto fácilmente. Y ahora, con las pruebas más contundentes, jamás descubiertas, la cuestión ya no es si hay algo extraordinario bajo tierra. La cuestión es si la humanidad está preparada para enfrentarse a lo que ha pasado siglos intentando descubrir, y qué precio se pagará si la isla decide una vez más resistirse a la verdad. Los que llevaban años cavando apenas podían mover los labios. Alguien dijo en voz baja: «Esto no es normal». Esa sola frase bastó para transmitir la gravedad de la situación. Todos comprendieron que las cosas podían irse de las manos. Tras esto, el ritmo de trabajo se ralentizó de inmediato. Cada paso requería una inspección. Se consultó a todas las máquinas. La razón estaba clara: el más mínimo error podía liberar de golpe el agua oculta debajo. El túnel podría derrumbarse, y toda la zona podría quedar devastada en un instante. A partir de aquí, la historia de Oak Island adquirió una nueva dimensión. Ya no era solo la búsqueda de un tesoro. Se había convertido en una misión en la que cada paso era cuestión de vida o muerte. Y lo más importante, lo que hubiera debajo no permanecería oculto mucho tiempo. Señal de metal pesado. Lo que realmente significa:
Cuando los científicos realizaron un estudio en profundidad del suelo de Oak Island, descubrieron algo inesperado. Normalmente el suelo es uniforme con un peso más o menos uniforme. Sin embargo, en este caso, los resultados fueron completamente diferentes. Se descubrió una capa bajo el suelo, que era muchas veces más pesada que el suelo normal. La investigación reveló que esta capa era aproximadamente de 3 a 4 veces más densa que el suelo normal. Esto indicaba claramente que no había solo tierra o piedra, sino algo muy pesado. Los científicos afirmaron claramente que una capa tan pesada no podía haberse formado por sí sola. O bien había intervención humana, o bien se trataba de una enorme estructura oculta bajo tierra. Lo más sorprendente era que esta pesada capa tenía una forma perfectamente definida, ni esparcida ni rota. Parecía como si alguien la hubiera depositado deliberadamente en un solo lugar. Si fuera natural, su estructura habría estado dispersa. Pero aquí se veían claramente los bordes y la profundidad, por lo que los expertos empezaron a decir que no podía tratarse de una roca ordinaria. O bien hay una estructura muy antigua aquí, o un enorme tesoro que ha sido deliberadamente escondido bajo tierra. Algunos incluso creen que este lugar fue una vez construido como parte de un gran plan para que nadie pudiera llegar fácilmente. Teoría del túnel de inundación. El mayor peligro. Ahora comienza la parte más peligrosa de la historia. En Oak Island hay algo que aterroriza a todos los excavadores: el sistema de túneles de inundación. Estos túneles no se parecen a los túneles ordinarios. Se cree que fueron construidos deliberadamente de tal forma que en cuanto alguien llega al fondo, el agua del mar se precipita automáticamente. Los científicos afirman que la presión del agua en estos túneles es aproximadamente 3 veces superior a la normal, lo que significa que incluso el más mínimo error puede hacer que el agua se precipite a gran velocidad. Esto ya ha ocurrido muchas veces cuando un túnel se inundó durante la excavación, obligando a detener toda la obra. Estos túneles están construidos de forma tan inteligente que en cuanto alguien se mueve hacia abajo, el canal de agua se abre automáticamente. No parece un accidente, sino un sistema de seguridad bien planificado, como si alguien hubiera tendido deliberadamente esta trampa para proteger el tesoro. El mayor temor es que si se perfora en el lugar equivocado, el suelo podría derrumbarse y toda la zona podría inundarse, atrapando maquinaria, personas y todo. Por eso, ahora el equipo da cada paso con sumo cuidado. Un solo error podría ser fatal. Aquí es donde la historia de Oak Island se vuelve aún más aterradora. Ya no es solo una búsqueda del tesoro, sino un lugar donde el peligro acecha a cada paso. Y lo que sea que esté escondido ahí abajo probablemente no quiera salir tan fácilmente. La reacción del equipo cuando todos se callaron de repente. En cuanto apareció ese escáner final, todo el ambiente cambió de repente. Los que habían estado hablando y riendo unos segundos antes se callaron de repente. Nadie pronunció una palabra. Las cámaras siguieron rodando, pero incluso la respiración de los que estaban detrás de ellas se hizo audible. Parecía como si todos comprendieran que las cosas ya no eran normales. El miedo era claramente visible en los ojos de algunos miembros del equipo. Algunos miraban al suelo. Otros no podían apartar los ojos de la pantalla. Algunos incluso temblaban, pero nadie se atrevía a hablar. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La mente de todos estaba ocupada con una pregunta: ¿qué pasará ahora? El silencio ante la cámara era realmente sobrecogedor. Era el tipo de silencio que se produce cuando una persona se da cuenta de que se enfrenta a un grave peligro. Un miembro veterano se limitó a decir en voz baja: «Si esto es cierto, debemos proceder con mucha cautela». Esa sola frase resumía el peso de toda la situación. Fue el momento que conmocionó a todo el equipo. No hubo emoción ni celebración, solo miedo, responsabilidad y peligro desconocido. Las cámaras lo grabaron todo. La inquietud en los ojos, la seriedad en los rostros y el silencio que hablaba más alto que las palabras. Este fue el momento que sacudió al público hasta la médula. Posible teoría de la bóveda. ¿Qué podría haber dentro? La pregunta ahora era qué había exactamente bajo tierra. Cuando se examinaron detenidamente los datos y los escaneos, surgieron algunas especulaciones sorprendentes. El primer nombre que surgió fue el del tesoro de los templarios.
La historia cuenta que los guerreros templarios escondieron su valiosísimo tesoro en algún lugar, y muchos creen que ese tesoro podría estar en Oak Island. La segunda gran especulación se refería al oro británico. Algunos historiadores creen que el ejército británico escondió aquí su oro en tiempos de guerra para evitar que cayera en manos enemigas. La estructura que se ve a continuación se asemeja a un plan militar fuerte, seguro y deliberadamente oculto. Algunos expertos creen que este lugar puede ser una antigua cámara acorazada, construida no solo para guardar tesoros, sino para proteger algo importante. Puede contener documentos antiguos, objetos históricos u objetos que podrían cambiar la historia. Lo más asombroso es que lo que haya debajo parece ser cualquier cosa menos corriente. Su estructura, su profundidad y la estructura de seguridad que lo rodea indican que fue cuidadosamente escondido, como si alguien supiera que la gente llegaría algún día hasta aquí, y aún así, había preparativos completos para detenerlos. Esto hace que los visitantes se pregunten, ¿se trata realmente de un tesoro? ¿Es una parte perdida de la historia, o es una verdad que el mundo nunca ha conocido? Y esta pregunta hace que esta historia sea aún más peligrosa. Estaba todo esto planeado de antemano. A medida que la excavación avanzaba, una pregunta resonaba repetidamente en la mente de todos. Todo esto sucedió así como así. Estaban estos túneles, estas trampas, estos canales de agua, todo cuidadosamente planeado, porque la estructura revelada no parece ser el resultado de una excavación ordinaria. Todo era tan preciso que parecía como si alguien lo hubiera planeado hace mucho tiempo. Los expertos creen que estos túneles no son naturales. La dirección del flujo de agua, la inclinación de los túneles y el equilibrio de la presión, todo parece haber sido creado deliberadamente. Parece como si alguien hubiera creado deliberadamente una trampa de este tipo para impedir que quien llegara a ella siguiera adelante. No puede tratarse de una mera coincidencia. Esto plantea la pregunta, ¿por qué se habría hecho esto? ¿Escondió alguien un tesoro para la posteridad? ¿Era tan valioso que se creó todo un sistema de seguridad para protegerlo? ¿O era algo que se consideró necesario mantener oculto al mundo? Cuanto más profundas son estas preguntas, más aterradoras parecen sus respuestas. Algunos la relacionan con los templarios, otros con el dominio británico. Sin embargo, algunos expertos creen que la propia Oak Island es una trampa. Una trampa que atrae la codicia y luego sella la salida. Túneles, submarinos, capas de roca y estructuras ocultas en las profundidades. Todo parece diseñado pensando en el futuro. Por eso Oak Island ya no es solo un tesoro escondido. La gente ha llegado a considerarlo un misterio bien planeado. Un misterio que tienta constantemente a la gente pero que nunca le permite llegar a la verdad completa. Riesgo frente a recompensa. Todo estaba en juego. El equipo se enfrentaba ahora a la pregunta más importante: ¿proceder o detenerse? Porque no se trataba de una simple excavación, sino de un riesgo directo. Si la excavación continuaba, la maquinaria valorada en millones correría el primer peligro. Una perforación errónea y todo podría quedar sumergido. La segunda y mayor amenaza era la vida humana. La presión bajo el suelo aumentaba, los túneles se habían debilitado y el agua podía abrirse paso en cualquier momento. Un pequeño error y toda la zona podría derrumbarse. Esto ya había ocurrido muchas veces cuando la situación se descontroló en cuestión de segundos. El tercer gran riesgo era el cierre total del proyecto. Si algo salía mal, el gobierno o los organismos de seguridad detendrían inmediatamente la excavación. Años de duro trabajo, millones de inversiones y todas las esperanzas se desvanecerían en un instante. Este temor era el mayor, y entonces llegó la mayor pérdida: la devastación financiera. Si no salía nada, los inversores se echaban atrás, el equipo quedaría destrozado, y Oak Island volvería a ser una historia inacabada. Este era el momento decisivo en el que cada decisión podía cambiar la historia. Sin embargo, el equipo no se detuvo, porque sentían que estaban muy cerca, porque las señales que recibían no eran ordinarias, y porque algunas oportunidades solo se presentan una vez en la vida.
Este fue el momento en el que el miedo y la esperanza se enfrentaron cara a cara. Por un lado el peligro, por otro la oportunidad de hacer historia. Y aquí es donde la historia de Oak Island alcanza su punto de inflexión más peligroso. El momento en que había que tomar una decisión. Fue un momento pesado. Había un extraño silencio en el aire como si toda la tierra contuviera la respiración. Había máquinas delante, oscuridad desconocida debajo. Ahora la cuestión no era qué encontrarían a continuación, sino si debían seguir adelante, porque una decisión podría cambiarlo todo. El equipo se enfrentaba a dos opciones: seguir excavando o parar y detenerse. Si seguían adelante podrían haber hecho el mayor descubrimiento de la historia, pero el más mínimo error podría haber costado vidas, destruido máquinas y convertido toda la zona en un desastre. No era una decisión fácil. Todos se miraban entre sí. Nadie hablaba abiertamente, pero los rostros de todos lo decían todo. Algunos querían seguir adelante sintiendo que solo les quedaba un paso. Otros se mostraban aprensivos, conscientes de que el siguiente paso podía ser el último. Este era el momento en que el equipo tenía que decidir: sucumbir al miedo o hacer historia, porque algunas decisiones son irrepetibles. O hacen un nombre o se lo llevan todo por delante. Y ese momento en Oak Island estaba ahora mirándonos a la cara. Lo que la cámara no muestra. La presión real, lo que se muestra en cámara, es solo la mitad de la historia. La verdadera batalla se libra detrás de la cámara. Muchos llevaban varias noches seguidas sin dormir. Solo les rondaba por la cabeza una pregunta: ¿y si todo sale mal? El equipo estaba sometido a una inmensa presión, no solo por sus propios esfuerzos, sino también por los de sus inversores. Se habían invertido millones de rupias. Los gastos diarios se iban al garete. Por si fuera poco, las preguntas constantes. ¿Has conseguido algo? ¿Por qué no te has retirado todavía? ¿Cuánto tiempo más tardarás? Esta presión va quebrando poco a poco a una persona desde dentro. Lo más aterrador era el miedo al fracaso. Nadie quería volver con las manos vacías tras años de duro trabajo. Nadie quería que su nombre se asociara al del equipo que lo perdió todo. El miedo era visible en todos los rostros, pero nadie hablaba. Había momentos en que los miembros del equipo se sentaban solos pensando en silencio. Ni hablaba con nadie ni discutía con nadie. Solo una pregunta: ¿estamos haciendo lo correcto? Las cámaras no muestran todo esto, pero estos son los momentos que rompen a una persona por dentro o la hacen más fuerte. Por eso esta historia no trata solo de tesoros. Es una historia de valor humano, miedo, presión y decisiones. Demuestra que cuando una persona recorre un camino desconocido, la verdadera batalla no está fuera sino dentro. Y ahora la pregunta era: ¿seguiría adelante el equipo? ¿O se detendrían aquí y cerrarían este misterio para siempre? Porque la decisión que había que tomar ahora no era solo una excavación, sino una que determinaría el curso de la historia. ¿Qué ocurrirá si resulta ser cierto? Si se demuestra que las sospechas que rodean a Oak Island son ciertas. El impacto no se limitará solo a este lugar. Los libros de historia se reescribirán. Cosas que hasta ahora solo eran historias se harán realidad. El mundo tendrá que aceptar que hace siglos la gente logró cosas que hoy ni siquiera podemos imaginar. El mayor cambio será que cambiará la propia comprensión de la historia. Si realmente se descubre un antiguo tesoro o estructura debajo, se demostrará que nuestros antepasados eran mucho más inteligentes y avanzados tecnológicamente que nosotros. Este descubrimiento podría incluso cambiar los libros de texto que se enseñan en las escuelas. Si este descubrimiento se revela por completo, se contará entre los mayores descubrimientos históricos del mundo. Oak Island será reconocida junto a las pirámides egipcias Machu Picchu y el Taj Mahal. La gente la llamará no solo una isla, sino una puerta oculta a la historia. Y lo que es más importante, se acabará la maldición de Oak Island. Durante años la gente ha dicho que cualquiera que excava en este sitio se enfrenta a problemas. Pero si se revela la verdad, se demostrará que no se trataba de una maldición, sino de una difícil prueba que alguien ha superado finalmente. El mayor cliffhanger de la historia. Pero la historia no acaba aquí. De hecho, aquí es donde empieza el verdadero misterio. Las excavaciones realizadas hasta el momento no han concluido. Queda pendiente la siguiente excavación. La zona donde se han encontrado más indicios aún no se ha explorado directamente.
La razón está clara, el más mínimo error podría arruinarlo todo. La mayor incógnita es que aún no se ha hecho público el escáner definitivo. Por el momento, los datos obtenidos solo están al alcance del equipo y de unos pocos expertos. Al público solo se le ha dicho que allí hay algo grande, pero nadie sabe exactamente qué es. Esto es lo que hace aún más misteriosa esta historia. Si todo hubiera sido normal, los resultados ya se habrían revelado, pero aquí todo se oculta, se mantiene a raya, como si algún secreto profundo estuviera a punto de revelarse. La pregunta ahora es: ¿la próxima excavación revelará la verdad? ¿Se encontrará realmente el objeto que hemos estado buscando durante siglos? ¿O Oak Island engañará a todo el mundo una vez más? Este es el punto de inflexión en el que la historia se detiene y el espectador se ve obligado a pensar, porque el siguiente paso hará historia o profundizará este misterio para siempre. Un gran final. Una verdad que podría cambiarlo todo. Después de toda esta historia, solo una cosa queda clara: no se trata de una búsqueda ordinaria. No es solo una búsqueda de tierra, piedras u oro. Es la búsqueda de una verdad que ha permanecido oculta al mundo durante siglos. Cada túnel, cada pista, cada silencio sugiere que lo que se esconde en Oak Island podría ser el mayor misterio de la historia. No se trata solo de un tesoro. Trata del valor humano, la codicia y la curiosidad que les impulsa a seguir adelante a pesar de cualquier peligro. Quienes excavaron aquí no se limitaron a remover la tierra. Desafiaron sus miedos, sus limitaciones y su destino. Hoy, cuando nos encontramos en el punto de inflexión final de esta historia, hay una pregunta en la mente de todos. ¿Se desvelará realmente la verdad? ¿O este misterio se unirá a las miles de historias que siguen sin respuesta? Porque Oak Island nunca ha dado respuestas fáciles a nadie. Pero una cosa es segura: si la verdad que aquí se oculta sale a la luz, la historia se reescribirá. Lo que hemos leído en los libros podría cambiar, y el mundo tendrá que aceptar que algunos secretos son más antiguos y profundos que los humanos. Y ahora, por último, escuche con atención. Esto no es solo un cuento. Esta es una verdad que podría sacudir al mundo entero. Y si no te suscribes, ahora solo estarás escuchando. Pero los que lo hagan verán cómo se hace historia con sus propios ojos.